bienvenido a la Asociación Capernaum. Buenas tardes. Buenas tardes. Eres oficial de Policía Nacional y técnico de emergencias sanitarias. Bueno, ha demostrado que comenzar la atención inicial lo antes posible baja la mortalidad tanto en el herido como en el policía traumatizado grave. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué es un policía sanitario y qué diferencia hay entre un policía sanitario y un parasanitario? Un policía sanitario es un policía que complementa su formación como policía, su rol de policía, con una profesión sanitaria. Un policía pues, que tenga un grado en enfermería, que sea, por ejemplo, un máster en medicina, que sea un técnico de emergencia, por ejemplo. Eso sería un policía sanitario, o sea, que tiene una formación reglada y que a esa formación, a ese rol de policía, se le suma unos conocimientos, una profesión sanitaria como tal. El policía parasanitario, en este caso, sería un policía con un rol parasanitario, es decir, parasanitario, dícese, de una función extra que tendría, que pondría en función ese policía para allanar el camino a los profesionales sanitarios prehospitalarios. Es decir, es un policía que, llegado el momento, pues a través de unas determinadas maniobras salvadoras, pues pueda allanar el camino del equipo de emergencia o de urgencia prehospitalario y obviamente aumente la supervivencia del paciente. ¿Y qué importancia tiene, por ejemplo, la formación en primeros auxilios y cómo se puede implementar en el modelo policial? Y también cómo de completa tiene que ser esta información, porque no es lo mismo tratar una lesión leve, como puede ser un esguince, que por ejemplo una fractura abierta o una hemorragia que ya tiene una gravedad más alta. Sí. Efectivamente, nosotros aquí en España creo y que nunca creo que llegará el momento, por lo veo bastante remoto, que un policía atienda o cure o vende un esguince, porque un policía no está para esa función. Lo primero es policía antes de todo, y que en el caso de que se implementara un perfil curricular de policía parasanitario, estaría para otro tipo de menesteres, como por ejemplo la evitación de muertes evitables, que podemos hablar más de ello más adelante, y por supuesto que un policía no va a estar para una aplicación de un vendaje compresivo o inmovilizador por un tema de una luxación, un esguince o una fractura que no comprometa la vida. El perfil del policía parasanitario y la importancia de la formación parasanitaria de un policía radica fundamentalmente en que es una evidencia, es una realidad, que en el 90% de los casos, y quizá me quede corto, el policía es el primer interviniente en llegar a un accidente. Claro. Una situación de trauma, como llámese un accidente de tráfico, una agresión grave, un precipitado, un accidente laboral, una explosión, una herida por arma blanca o de fuego, son situaciones de trauma en el que el policía es el primero que se encuentra esa situación y por tanto es, en fin, es una necesidad, porque estamos hablando de personas, no solo de terceras personas, hablando como cliente externo al ciudadano, sino es que también nosotros como clientes internos que podemos perfectamente ser heridos en este tipo de situaciones. Entonces, es una necesidad, no estamos hablando de una cosa de decir, estaría bien que hicieran, no, es que es una necesidad, o sea, de la misma manera que el policía tiene que estar bien protegido, bien formado en tema penal, en temas de autoprotección, también tendría que estar bien formado desde el punto de vista de los primeros auxilios y de cuidados tácticos. Ajá. De soporte vital trauma. Vale. ¿Qué es conveniente que sepa un policía que está en la calle sobre emergencias? Y si, por ejemplo, existe en estos momentos una unificación de criterios de todos los policías que están en la calle, porque quiero decir, no es, hay seguridad ciudadana, hay un UPR, hay un UIP, entonces, ¿se siguen los mismos criterios? ¿Se da la misma información? Ahora mismo, el único criterio que existe ahora mismo en la carrera profesional de un policía es la Escuela Nacional de Policía. Cuando se ingresa, pues existe una asignatura muy interesante, fantástica, con unos contenidos fantásticos, que es técnica de asistencia a la urgencia. Esta sería la asignatura perfecta si existiera una continuación, una formación continua y que existiera una formación con unos reciclajes y, ¿por qué no?, con un perfeccionamiento. O sea, que pudiéramos implementar una formación gradual y una formación
que incluso fuera a escalar, que empezáramos por una formación básica, una formación intermedia y una formación avanzada. Eso es algo que es un proyecto, que tenemos un proyecto de compañeros entusiastas de este tipo de situaciones y sensibilizados por la situación, porque somos policías que estamos en la calle y lo vemos y lo sentimos a diario y lo vemos como una necesidad no solo para dar o mejorar una mejor atención al ciudadano, sino es que también porque salva nuestra propia vida. Si hablamos Claro, desde el punto de vista egoísta, es necesario. O sea, que es que a mí me gustaría tener, yo me sentiría más seguro tener a un compañero que ante una situación de emergencia, si a mí me hieren, pues tener una persona al lado, un compañero que me pueda, que sea potencialmente sea mi rescatista y mi salvador. Y no tengamos que esperar a que venga un equipo de emergencia que puede estar saturado o que incluso ante una situación caliente, una situación de peligro, no pueda entrar el equipo de emergencia porque la seguridad está comprometida. Entonces, es algo que es que creo que es una necesidad y no desde el punto de vista mío subjetivo como policía sanitario, sino es que es una necesidad, es una evidencia desde la experiencia. Claro, es que además es lo que tú dices, y si os veis en una situación y que no podéis salir atendidos, ahí está la diferencia, 1 minuto entre la vida y la muerte. Efectivamente. El vídeo que vi tuyo del policía de, creo que era de Irán, que pusiste, sí, que se desangraba en 40 segundos. Es que no hay más, no da tiempo ni que llegue, entre que llamas ya pasó. Precisamente incidimos, Ana, muchísimo en el soporte vital trauma. Se habla muchísimo del soporte vital básico, súper necesario, es el pilar de los primeros auxilios, eso es evidente. Pero en la formación parasanitaria de un policía se debería de implementar el soporte vital trauma, la importancia de la cadena de supervivencia, de la hora de oro, del mecanismo lesional, de hablar de unos términos que son fundamentales de la evaluación secundaria, de hacer una buena valoración del estado de conciencia, de ver el alcance de las lesiones, de ver cuándo es un paciente demorable y cuándo es un paciente de cargar y llevar. Son términos que en soporte vital trauma son muy básicos, pero es que precisamente es lo que perseguimos para la policía. Nosotros no buscamos invadir competencias profesionales de ninguna profesión sanitaria. Todo lo contrario. Nuestro trabajo, lo primero es ser policía y segundo, llegado el momento, si es necesario y si nos necesitan, pues poder dar una primera asistencia básica. Claro, sea muy básica. Esperas, exacto. Te he oído decir que existe negatividad ante los torniquetes. Quiero que me expliques por qué existe esa negatividad ante los torniquetes, porque no lo entiendo. Efectivamente, es que el torniquete desde hace cuestión de 7 años se ha vuelto otra vez a resurgir de la ceniza como un dispositivo que salva vidas. O sea, no es que pueda contribuir, no, que existe evidencia científica que salva vidas. Hay que entender que el 66% de las muertes evitables en combate, y cuando hablo de combate hablo de cualquier situación de trauma grave en vía pública, al combate, sí, porque es algo que está heredado del entorno castrense, del entorno militar, pero es que debemos de aprender de nuestros compañeros militares, porque precisamente están acostumbrados a verse saturados de heridos. Entonces, ellos a través de sus estudios se han visto de que el 66% de las personas que podían haberse evitado su muerte eran por heridas, hemorragias sanguinantes en miembros superiores e inferiores. Entonces, y eso, la manera más efectiva y eficiente en cuanto al tiempo, sin duda alguna, es a través de la colocación de un torniquete o de un vendaje compresivo con empaquetamiento. Entonces, es algo que es que no lo decimos los entusiastas de esto, ¿no? Sino es que lo dicen... Sí, salvavidas, sí. Lo dice el Colegio Norteamericano de Cirujanos, lo dice el Consenso de Hartford, que son un grupo de especialistas con una dilatada trayectoria profesional y académica que lo dicen desde la evidencia. ¿Y qué material debe llevar todo policía como primer interviniente que es? Eso nosotros cada vez más nos sentimos, la verdad, es una satisfacción para nosotros que cada vez más los compañeros de distintos cuerpos, incluso podemos extenderlo
a los compañeros de seguridad privada, incluso, que se ven sensibilizados ante la situación, ya no solo desde el punto de vista de dar un servicio mejor al ciudadano, sino incluso desde el punto de vista egoísta, es decir, es que yo puedo ser herido ante una situación como esta, ¿y quién me salva la vida a mí? Entonces, desde el punto de vista, igual como nos ponemos el cinturón de seguridad, no para evitar una multa, sino para salvar nuestra vida, estamos hablando de que un IFAC o un BIC, como dice el botiquín individual del combatiente, como es en el caso del ejército español, o el IFAC Individual First Aid Kit con los norteamericanos, o por qué no, un botiquín de pernera, es algo básico, es un elemento que sí es verdad que a día de hoy se lo tiene que agenciar o comprar un compañero, pero es que de la misma manera que hacemos una inversión en un teléfono móvil o hacemos una inversión en un buen casco los motoristas o se compra una buena cazadora, un policía, hasta tanto en cuanto a la administración se piensa en dotarnos de ese material, nosotros nos estamos jugando la vida. Sí. Entonces, yo creo que es una inversión, la mejor inversión que podemos hacer es para algo que esté ahí, que pueda salvar nuestra vida o la de nuestro compañero. Y es un material que, si hablamos de nuestra vida, no es dinero. O sea, estamos hablando de gastarnos entre 150 a 200 euros en un material que va a durar años. Sí. Años. Si no se utiliza, va a estar ahí y nos va a durar muchísimos años. Por ejemplo, doble torniquete. Un torniquete a día de hoy, dependiendo la marca y el tipo de torniquete, oscila entre los 25 y los 40 euros, dependiendo del torniquete que quieras comprarte. Obviamente no vamos a hablar de marca de torniquete porque creo que no es el momento ni el lugar, pero un torniquete que esté comprobado y esté valorado por el comité de TCC y el consenso de Hartford está oscilando entre ese precio. Vendas de empaquetado que puede tener agente hemostático o no. Los compañeros me dicen, mira Raúl, yo no puedo gastarme 300 euros en un material. Pues entonces opta por un vendaje de empaquetado sin agente hemostático. ¿Por qué? Porque el del agente hemostático vale 45 euros, sí. ¿Vale? Un Celorapid, por ejemplo, que eso que ocurre que al tener un agente hemostático tiene una caducidad. Y claro, estás gastando 45 euros para algo que en 3-4 años te va a caducar. Mientras que, por ejemplo, una venda de empaquetado sin agente hemostático vale 7-8 euros. El tema del vendaje israelí. Un vendaje israelí, dependiendo del fabricante, puede estar oscilando entre los 13 y los 20 euros. El israelí es el que lleva los clips. Esto de que se clava. Es el vendaje israelí, ¿no? Un vendaje compresivo, efectivamente tiene unos elementos plásticos que facilitan no solo el contravendaje y la presión, sino que además tiene un sistema de clampado para asegurar el vendaje y no tener que estar utilizando un esparadrapo, por ejemplo. O sea, todo está dentro del mismo lugar y eso es un elemento, un material sanitario que estamos heredando del ambiente del entorno militar. Podemos hablar también de la cánula nasofaríngea. Una cánula nasofaríngea estamos hablando de entre unos 8 o 12 euros, que eso, pues tenemos cánulas, pues, fin, para años. La manta térmica, importantísimo. La manta Sirius, fundamental. Cuando hay pérdida de sangre y pérdida de calor. Y obviamente, para evitar esa coagulopatía, en caso de pérdida de sangre, esa coagulopatía va en función del descenso de temperatura y la sangre tiende a coagular peor cuando hay descenso de temperatura. Por tanto, hay que preservar la temperatura del paciente y eso es fundamental. Conservar la temperatura corporal del herido. Eso hay que tenerlo. Una manta térmica, estamos hablando de 5 euros. Incluso por 3 euros la puedes conseguir. Sí. Una tijera de trauma. Una tijera de trauma por 5 o 8 euros tiene una tijera de trauma. Y eso, tenemos tijera de trauma para muchísimos años. Entonces, un doble parche ventilado. Siempre aconsejo parche ventilado con respecto al parche no ventilado. ¿Por qué? Porque un parche no ventilado necesitas vigilancia del paciente y un policía no podemos garantizar la vigilancia permanente de un paciente porque nuestras funciones principalmente es la de ser policías. Exacto, sí. De segundo, de manera accesoria, parasanitario, pero lo primero somos policías, eso nunca hay que olvidarlo. Entonces, un parche ventilado siempre vamos a tener la posibilidad de que nunca va a desencadenar un neumotórax a tensión en el caso de que tuviéramos
una herida soplante y no desencadenara el neumotórax. Atención, que fuera un doble parche, no solo uno, sino doble. ¿Por qué? Porque es bastante probable que nos encontremos ante una situación de una herida penetrante en tórax con entrada y salida y obviamente necesitaremos un doble parche. Por lo que veo, voy a decir que ahora, bueno, viendo y en otras entrevistas que he hecho y ahora contigo con el tema del botiquín, que os tenéis que comprar, quiero decir, menos el coche que os lo dan porque pone Policía Nacional y no podéis llevar el vuestro, tenéis que compraros casi todo el material, quiero decir, bueno, os sueltan ahí fuera y después gastan los 9 millones en todoterrenos en Marruecos, por decir nosotros, algo. como yo le decía el otro día a un compañero, a priori los que somos soldados, somos policías, intentamos hacer de la mejor manera posible nuestro trabajo e invertir nuestro dinero no solo en dar una buena respuesta al ciudadano, porque es lo que por quien estamos. Sí. O sea, nosotros nos debemos al ciudadano y nuestro principal objetivo es cuidar y velar por el ciudadano y que la gente se sienta segura con nuestra sola presencia. Para nosotros es lo que realmente nos llena. Entonces, de la misma manera que un motorista se gasta, como decíamos antes, pues un dinero en su protección, nosotros nos gastamos a priori, si podemos, el que puede, pues nos compramos lo que necesitamos y lo que creemos que nos puede salvar la vida, hasta tanto en cuanto a la administración, pues realmente pues, se toma en serio este tipo. Yo siempre pongo el ejemplo del chaleco antibalas. Yo entré hace 17 años en el cuerpo y cuando salí a la calle no llevábamos chaleco antibalas. Yo me gasté el dinero de mi bolsillo en el chaleco antibalas y los compañeros me decían, habíamos unos pocos que nos compramos el chaleco y nos decían los compañeros, vas a la guerra. Pues sí, puede ser que 8 años más tarde, la administración dijo, señores, esto hay que ponerlo. Esto es un equipo de protección individual. Ahí estamos hablando de que la ley de protección, la ley de prevención de riesgos laborales está ahí y a estos señores hay que dotarles de esto. Y gracias a Dios, 8 años más tarde se nos dotó. Los que trabajamos para la administración sabemos cómo funciona. Sí. En algunos momentos son bastante diligentes para otras cosas, para otras no, pero en fin, pero bueno, también es lo que somos soldados y tenemos que habituarnos e intentar luchar desde abajo e intentar mejorar las cosas desde abajo. Pero bueno, es interesante que la gente lo ve. Mira, al ver estas entrevistas, hay mucha gente que me ha dicho, es que yo hay ciertas cosas que no sé. Por eso es bueno que se sepa también, porque hay veces que uno se queja y dices, mira, es que hay que ver la situación en la que salís y cómo salís. Y todo lo que tenéis que buscaros vosotros, que si cursos, que si material, entonces eso también eso hay que saberlo también. Es que no deja de ser, Ana, una inversión en tu propia seguridad. O sea, yo siempre digo que si un policía se le paga por dar seguridad en la calle, qué menos que nuestra propia seguridad interna siempre exista, siempre esté alta. Entonces, yo se lo decía el otro día a un alumno en práctica, le decía, compañero, es que si realmente nos pagan por dar seguridad, lo primero que tenemos que inspirar seguridad somos nosotros. Y el hecho de la formación, sentirte seguro contigo mismo, de que estás formado, eso sí es verdad que cuanto más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Sí, entonces empiezas a rascar y nunca termina. Pero poquito a poco, sentirte realizado formándote, yo creo que es algo que es muy bonito y es precisamente una de las cosas que más me gustan de ser policía, que siempre estás inquieto y siempre estás aprendiendo. Eso es bueno, los que sois así es bueno, porque hay un buen puñado que son como tú así y eso, yo soy igual, a mí me encanta saber y mira, de esto no sé, pues voy a averiguar y a ver qué hay por ahí y a ver qué me cuentan, que eso es importante. ¿Qué es un triaje bipolar y uno tripolar y por qué es importante que lo conozcan los policías? Súper importante, precisamente dentro de la formación parasanitaria que debería tener un policía, LEGO. O sea, dentro de esa formación básica habría que implementar la formación en triaje. Como primeros intervinientes, los primeros que llegamos y tenemos que dar información a los equipos de emergencia de lo que nos hemos encontrado allí. Entonces es fundamental que el policía cuando llegue allí haga una composición del lugar y valore a priori la gravedad de los pacientes y de los accidentados que nos encontramos en el lugar de los hechos. Entonces,
Es importante la formación, la valoración de constante, ver si una persona está consciente o inconsciente, ver una persona si tiene signos de vida o no la tiene, ver si un paciente tiene lesiones incompatibles con la vida o no, una persona que deambula y no deambula. Eso, a priori, estamos hablando ya prácticamente, estamos dando las primeras pinceladas de lo que es un triaje bipolar. Un triaje bipolar es lo blanco y negro, es decir, una persona que anda o no anda, una persona que está viva, aparentemente viva o aparentemente muerta. Es prácticamente hacer dos tipos de clasificaciones. Yo diría que es el triaje más básico que existe dentro de una composición de la primera llegada de un lugar. O sea, debemos, por ejemplo, podemos contar, hacer un recuento de 5 personas y de las 5 personas vemos que 3 personas se mueven y 2 no. Pues a priori podemos hacer un triaje bipolar de que hay 3 personas vivas y a priori 2 personas que parece que están inertes, que están muertas, que son éxitos. Eso sería un triaje bipolar. Pero, por ejemplo, el triaje tripolar, que bajo mi punto de vista es el que se debería de implementar dentro del perfil parasanitario como policía, sería el que está vivo, el que está muerto y el que puede moverse. Es decir, hay personas que necesitarán ayuda para poder ser extraídos de la zona caliente o de la zona de conflicto, en la zona de impacto. Entonces, otras personas que tienen ausencia de constantes vitales, esos pacientes en una situación sobredimensionada en el que hay sobredemanda de recursos, pues obviamente esas personas en triaje hay que valorar que hay que darle prioridad a los heridos que tienen cierta esperanza de vida. O sea, es decir, las personas que conservan constantes vitales con respecto a las que no, y a las que deambulan o pueden moverse, pues intentar hacer ese triaje bipolar. Los que andan, los que no se mueven, o sea, los que están conscientes y no se mueven, y los que están en principio inmóviles, muertos o éxitos. He visto, por ejemplo, en vídeos que hay en México, en Argentina, en Estados Unidos, que la policía tienen especialistas en medicina táctica. Y quería saber si aquí en España existen y si no existen, si hace falta que existan, porque claro, al haber el policía sanitario, si ya es suficiente. Precisamente ahora mismo en el GEO, tengo amigos en el GEO que me comentan que ya la figura del paramédico dentro del GEO está bastante avanzada, están haciendo un montón de cursos, están súper sensibilizados los compañeros del GEO en ese tipo de formación, fundamentalmente por su condición de misiones internacionales, porque muchas veces estos compañeros tienen que hacer misiones de medicina remota, es decir, en el que hay un herido, un compañero herido o el protegido herido y la cobertura sanitaria es deficiente o nula. Entonces, el policía es el que teóricamente con ese perfil paramédico tendría que incluso practicar maniobras invasivas. Dentro del punto de vista invasivo, cuando estamos hablando de que tendría que hacerlo, practicarlo personal facultativo, médico o enfermero. Entonces, esa figura paramédico de que concretamente trabaja el GEO es precisamente una demanda que es necesario porque estos compañeros están ejerciendo funciones internacionales en países donde la cobertura sanitaria deja muchísimo que desear y que difiere muchísimo a la cobertura sanitaria que, gracias a Dios, tenemos en España. Aquí en España, por ejemplo, siempre digo a los compañeros que una vez que tienen una cierta formación, siempre existe la medicina remota o telemedicina. Es decir, tengo un paciente, soy policía, técnico de emergencia, tengo un paciente tal. El médico que está a la escucha a través del 112 o del 061 está escuchando y puede dar órdenes médicas, incluso si se estuviera entrenado, lo suficientemente entrenado, poder hacer algo bajo prescripción facultativa. Precisamente el paramédico funciona así, bajo prescripción facultativa. Pueden administrar determinados medicamentos siempre y cuando haya una orden telemédica que lo dictamine. Vale. Entonces nosotros en ese aspecto es algo que no vamos en esa guerra, sino nosotros lo que entendemos que el policía parasanitario que está trabajando dentro de una ciudad no estamos exigiendo ese perfil,
porque ese perfil estamos hablando para cuando hay una cobertura sanitaria muy deficiente, pero gracias a Dios, por mucho que nos quejamos, la cobertura sanitaria de España es una de las mejores del mundo. Sí. Entonces, gracias a Dios, pues independientemente de que a lo mejor haya momentos y situaciones de sobredemanda y que haya saturación, que ocurre en todas las ciudades de España, pero tenemos una cobertura sanitaria, pero hospitalaria muy buena y con un equipo de urgencia y emergencia increíble. Entonces, nosotros no vamos no exigimos eso, sino que tener una formación que allane y que prepare que cuando el equipo sanitario llegue, diga, qué bien lo habéis hecho, señores agentes, qué bien lo habéis hecho, porque prácticamente lo poco que habéis hecho, pues habéis aumentado la posibilidad de supervivencia de este paciente. Con Por eso ejemplo, nosotros... ahora con el tema de la pandemia, que los hospitales estaban colapsados y os habéis encontrado con situaciones en que un policía parasanitario fue fundamental porque a lo mejor tardaban más los médicos o había que, claro, porque los técnicos de ambulancias había que recoger a mucha gente y atender a gentes en casas, entonces a lo mejor se retrasaba el asunto. La demanda sanitaria pero hospitalaria de equipos de emergencia y urgencia no es que se haya visto incrementada la demanda, sino porque el tiempo de reactivación de los recursos de emergencia y urgencia son distintos. Un ejemplo, si nosotros, por ejemplo, si pedimos una UBI móvil para un paciente posible COVID, el equipo de emergencia o de urgencia tiene que venir preparado con el vestido y posterior desvestido del material, precisamente de protección biológica. ¿Qué ocurre? Que eso, las cronas, los tiempos de respuesta aumentan. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor un equipo de emergencia o de urgencia podía hacer en el intervalo de 12 horas de servicio 8 avisos, pues ahora solo podrá hacer 4. ¿Por qué? Porque desde que lo activan para un COVID hasta que termina y reactivan de nuevo y se vuelven a poner disponibles para el Centro Coordinador de Urgencia y Emergencia, pues es mayor. Entonces, por eso no es que tengan más demanda, sino porque es que tardan más tiempo en volverse a reactivar. ¿Y vosotros habéis encontrado con algún caso que sospechabais que podía ser un COVID? Y claro, vosotros no tenéis el equipo. ¿Qué hacíais en ese momento? Bueno, nosotros, sí es verdad que nosotros, por ejemplo, yo hablo de la Comisaría Provincial de Cádiz, nosotros siempre hemos tenido en comisaría un material precisamente para ese tipo de situaciones. Un mono, las gafas, pantalla, guantes, las mascarillas FFP2, precisamente para que en caso de sospecha de COVID poder hacernos el vestido. Pero sí es verdad que nosotros ante una situación de urgencia, emergencia sanitaria de COVID, nosotros ahí prácticamente la intervención policial es cero. Es más, evitación en todo momento, a menos pues que tuviéramos, no sé, un detenido que fuera positivo y que estuviera agresivo. Entonces sí teníamos que ponernos el equipo de protección individual, vestirnos de una protección biológica y intervenir. Pero a día de hoy, ya les digo que gracias a Dios en ese aspecto no nos hemos visto desabastecidos, gracias a Dios. Vale. Y, por ejemplo, como en el ejército hay médicos y veterinarios, por ejemplo, en la Policía Nacional hay médicos, me imagino que hay policías médicos, ¿y qué función desempeñan dentro del cuerpo? Actualmente la figura del médico, hay muchos compañeros que entran en el cuerpo siendo médicos y enfermeros. Y cuando entran, pues imagínense, se los rifan. O sea, un médico y un enfermero entrando en la policía y hay necesidades de médicos y enfermeros, sobre todo para las unidades periféricas, unidades sanitarias periféricas, pues obviamente pues a todos esos médicos y enfermeros se les ofrece un lugar para hacer medicina del trabajo. Si bien es verdad que bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista, creo que esos compañeros médicos y enfermeros podrían sacarle muchísimo más rendimiento desde el punto de vista de la formación. O sea, que se dedicaran también pues, a dar formación a los compañeros. Porque un médico y enfermero tenerlo solo para medicina del trabajo, yo no sé, no sé la demanda que pueden tener los compañeros, pero tenemos ahí unos profesionales sanitarios
pues que serían súper importantes y súper interesantes de demandarle que haga una gestión del conocimiento, que puedan contribuir a formar al resto de compañeros. Pero no hacen labores operativas. Suelen hacer labores operativas, por ejemplo, para repatriaciones. Cuando, por ejemplo, se comisiona, hay que hacer una repatriación de extranjeros, pues van médicos y enfermeros y hacen labores de médicos y de enfermeros operativos. Pero de integrarlo dentro de equipos de asalto de GEO, GOES, UIP y demás, eso que yo tenga conocimiento todavía no. Pues sería interesante. Sería muy interesante. Porque ahí, mira, ¿qué se hace, por ejemplo, en los casos en que se puede juntar al mismo tiempo que haya personas heridas y que haya una amenaza externa? Y claro, en ese momento, si atiendes al herido, el policía puede ser herido también. Y porque, a ver, sí que hay que primero, supongo, que eliminar rápidamente la amenaza para atender al herido porque estamos suponiendo que está grave. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Que os veis en una situación así. Efectivamente, hay un consenso, que es el consenso de Hartford, en el que a través de unos acrónimos en inglés, y que ya están traducidos más que traducidos en España, la palabra threat, que es amenaza, precisamente la T de amenaza es suprimir la amenaza. Eso es lo primero, que el principal objetivo. Si hay personas que están causando heridos o muertes, obviamente lo primero, la misión como policía, es suprimir la amenaza. Eso lo primero. Lo segundo, lo siguiente de la T, que sería la H, es el control de las hemorragias severas. Y en este caso, obviamente, como policías parasanitarios, lo primero que tendríamos que hacer, sin duda alguna, sería la supresión de suprimir la amenaza. Ajá, vale. En los tiempos que estamos viviendo, que hablábamos antes, si tenéis, por ejemplo, que hacer una RCP, porque claro, eso es peligroso, ¿qué podéis hacer y qué no para hacer uno? Sí, nosotros, bueno, ya desde hace un tiempo, con las últimas actualizaciones del Plan Nacional de RCP, de la RC y de la ASEA, ya se hablaba que incluso en entornos prehospitalarios, sin tener medios de barrera, se podía incluso evitar las ventilaciones orales, precisamente para evitar pues, un contagio. Ahora mismo con el COVID, pues imagínense, incluso la toma de constante antes de acercarte al paciente, colocarle una mascarilla y dirigir o lateralizar la cara precisamente para que no haya un exhalado sobre nuestro rostro. Y nosotros como policía, yo siempre lo he tenido claro. Las veces que me he encontrado situaciones de parada cardíaca y no he tenido en el momento ningún mecanismo de barrera, yo solo me he limitado a las compresiones torácicas. Vale. Nosotros prácticamente, y ahora con el tema del COVID, clarísimo. Mascarilla primeramente, y una vez que mascarilla, toma de constante, y si vemos que hay ausencia de respiración, pues directamente masaje cardíaco, compresiones torácicas a ritmo de 100, 80, 100, hasta que venga el equipo de emergencia. Vale, bueno, escuchándote hablar, veo la importancia que tiene para un policía saber estas cosas, pero yo como persona que estoy de la calle, también veo que es fundamental que nosotros, los ciudadanos, tuviéramos formación en primeros auxilios y que a lo mejor tuviéramos un botiquín con, por ejemplo, el torniquete, porque en casa también pueden ocurrir accidentes. ¿Tú crees que es importante que tengamos conocimientos básicos en primeros auxilios? Totalmente importante, imprescindible y vital, nunca mejor dicho. Sí. Ante esta pregunta se me viene a la cabeza, Ana, que muchos compañeros sanitarios, muchas veces cuando sale en la televisión o sale en las noticias, policía salva la vida de un chico atragantado, policía salva la vida. Yo muchas veces como técnico de emergencia me saben mal esas noticias. Y te voy a decir por qué. Porque los sanitarios salvan vidas a diario y no salen las noticias. Un policía salva una vida a lo mejor en su carrera profesional y sale en las noticias. Desde el punto de vista me parece un tanto injusto, pero sí es verdad que es una realidad, sobre todo desde el punto de vista de la calidad. ¿Por qué? Porque dicen los expertos en calidad que la calidad extrema, la más alta calidad es dar lo que no se espera. Es decir, nadie se espera que un policía te vaya a salvar la vida.
De ahí que llame la atención a los medios de comunicación que un policía haya practicado un RCP, que un policía haya desobstruido una vía aérea o que un policía haya incluso detenido una hemorragia. Porque ha hecho algo que la sociedad no esperaba de la policía. Sí. Y sin embargo, cosas infinitamente más difíciles hacen médicos, enfermeros y técnicos de emergencia a diario en su trabajo diario y no sale en las noticias, siempre con el anonimato por delante. Con esto, ¿qué ocurre? Que tenemos que ser conscientes desde la institución policial que de la misma manera que cuando un policía detiene a un traficante y hay veces que no sale o detiene a un... todos los días tenemos muchísimas personas, no salimos en las noticias, salen cuando es algo que sale de lo normal. Pues está claro que esa calidad que puede dar la policía como institución a los ciudadanos, a los que nos debemos de entenderlo como una estrategia no solo de que sea una necesidad, sino también como estrategia de decir, nos estamos tomando en serio ya no solo la asistencia y el servicio al ciudadano, que es nuestro principal objetivo, sino también la calidad de la asistencia al ciudadano. Darle al ciudadano lo que nos espera. Exactamente. Entonces, el tema del botiquín es algo que yo creo y confío, desconozco los planes estratégicos del 2021-2025, los desconozco, 2022-2025, pero está claro que algo tendrá que ir por ahí porque cada vez más está cogiendo esto más fuerza, porque es una necesidad. Antes dijiste, porque mis preguntas han terminado, pero como te oí decir una cosa y que íbamos a hablar después, ahora la agarro y ya te la pregunto, que la he apuntado aquí. ¿Qué son las muertes evitables? Que me dijiste, vamos a hablar después de las muertes evitables. Sí, las muertes evitables no es más que un estudio a través de la evidencia de muertes en combate, de determinadas guerras. Se observó la cantidad de muertes, de heridos, muertes y comorbilidad por ejemplo, la guerra de Vietnam, y se dieron cuenta que las muertes evitables, personas que se podían haber evitado su muerte, prácticamente se concentraban en 3 tipos de lesiones. Una, que precisamente estamos hablando del patrón por el que se basa prácticamente los cuidados tácticos de emergencia, que sería el 66% de las muertes evitables son heridas, hemorragias sanguinantes en miembros superiores e inferiores, que perfectamente se pueden evitar a través de unas maniobras salvadoras muy básicas, eficientes y económicas, como puede ser torniquete o vendaje compresivo, en caso de unión de miembros. Después nos iríamos al 30% de las muertes evitables, que serían neumotoras a tensión. Un neumotora perfectamente se puede evitar a través de un taponamiento parcial oclusivo de parches torácicos, o en caso de que tuviéramos un equipo facultativo, a través de un drenaje torácico, una punción intercostal. Y ya por último el 6%, que sería la obstrucción de vía aérea, que perfectamente se pueden evitar a través de un dispositivo supraglótico, o en este caso de algo muy básico como es una sonda nasogástrica. Pues estoy yo por comprarme un torniquete en mi casa, por si acaso, que nunca, Te lo aconsejo. Nunca está de más. Yo en mi casa incluso tengo hasta un de esas. Pues mira, claro, es que pueden pasar muchos accidentes. Y yo tengo mi DESA con mi en mi casa por si acaso. Claro, es que es eso, ya no es que te pase en la calle, es que te puede pasar en casa cualquier cosa. Entonces, pues, ¿hay alguna cosa más que quieras contarnos o que quieras decir a la gente o a los policías? Yo, agradecerte no la oportunidad que me brindas a mí, sino sobre todo de que te hayas preocupado, tanto tú como la asociación, por darle voz a este evento, a esta materia tan importante como es el caso del perfil parasanitario, de policía parasanitario. Precisamente porque creemos, y no porque seamos unos entusiastas de la urgencia y las emergencias, sino porque lo vemos de diario como policías patrulleros que somos, que estamos en la calle a diario y vemos como muchos compañeros se sienten impotentes de decir, yo podía haber hecho algo más aquí como policía. Yo si hubiese sabido algo más, podría haber hecho algo más y podría haber aumentado, colaborado
aumentar la probabilidad de supervivencia de esta persona, ¿no? Entonces, agradecerte de corazón, porque es algo que creo que va en beneficio de todos, más que de la policía, sino de la sociedad a la que servimos, y que espero que más pronto que tarde pues la administración tome cartas en el asunto y le dé la importancia que realmente tiene. No, y es que además, mira, lo que estás diciendo tú, además ya solo por el compañero que llevas al lado. Porque ya no es que veáis a alguien que le pase algo, es que os pueden hacer algo a vosotros y tenéis que intervenir. Efectivamente. Pues es muy importante. No, yo estoy aprendiendo muchísimo con estas entrevistas que estoy haciendo y me gusta, digo, mira, dar visibilidad y que la gente... Porque hay cosas que los policías sabéis, pero que los que estamos en la calle, que no somos policías, y entonces es bueno que sepamos estas cosas. Y aún tus compañeros también, la importancia que tiene de Cada vez más, gracias a Dios, hay más compañeros sensibilizados, que se preocupan, que se acercan. Oye, Raúl, mira tal. Incluso más compañeros, que ya prácticamente todos los compañeros con mi mismo perfil prácticamente nos conocemos. Incluso yo aportaría mi correo personal, que si existiera algún compañero con las mismas inquietudes y demás, pues obviamente tenemos fundada una asociación de policías sanitarios en España, que es UPOLSAN, que la lleva mi compañero y amigo José Madera, también técnico de emergencia, y que en principio estamos abiertos precisamente para ser multiplicadores, porque lo que queremos es multiplicar y que esta sensibilización contagie al máximo número de compañeros posible, no solo policías nacionales, sino guardias civiles, policías locales, militares, personal de seguridad privada, que estamos en la calle, y que es súper importante que conozcamos, pues, y que sepamos responder y darle la respuesta oportuna a una persona que necesita de nuestra ayuda. Pues mira, después, cuando colguemos el vídeo, pondremos en el cajetín del vídeo toda la información que tú me pases, para que el que quiera ponerse en contacto con la asociación, el correo electrónico, lo pondremos todo en el cajetín del vídeo. Cuando tengas cualquier novedad o quieras contarnos algo más sobre este tema tan interesante, ya sabes, aquí tienes tu casa en la Asociación Capernaum. Y un abrazo muy fuerte, Raúl, cuídate mucho, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Aquí tienes un amigo. Gracias, Ana. Hasta aquí una nueva entrevista de la Asociación Capernaum. Os pondremos en el cajetín del vídeo la información sobre Raúl McGinley, su asociación y su correo electrónico para que estéis informados. Recordad, dadle a la campanita si queréis estar informados de cuándo hacemos la próxima entrevista, para que os avise. Y dedito hacia arriba si os ha gustado. Espero veros en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.